12 personas detenidas, un arma de fuego con cargador abastecido, 205 dosis de cristal, 62 dosis de cocaína, 34 bolsas de marihuana, 2 básculas grameras, 200 bolsas Ziploc vacías esperando ser llenadas. Una narcocasa reventada en plena colonia Bugambilias de Jiutepec, Morelos. Eso es lo que ves hoy en las noticias. Eso es lo que la Secretaría de Marina confirmó en su comunicado oficial. Eso es lo que los noticieros reportaron en 30 segundos antes de cambiar a la siguiente nota. Pero eso no empezó hoy. Eso no empezó el 25 de mayo cuando reventaron la puerta de la calle Paseo de los Claveles. Empezó mucho antes. Empezó con algo tan pequeño que no llegó a ningún noticiero. Una sola ficha. Y cuando cayó, arrastró todo con ella. Y lo que estás viendo hoy, esta narcocasa reventada con 12 personas boca abajo en el piso, es apenas la cuarta ficha de una cadena que Harfuch lleva semanas empujando ficha por ficha. Te voy a contar cómo cayó cada una. Atención, México. Para entender lo que viste en las imágenes de la Marina, necesitas regresar varias semanas atrás. Ese día, el equipo de coordinación federal bajo el mando de Omar García Harfuch ordenó algo que parecía rutinario, un seguimiento menor. Sin helicópteros sobrevolando, sin cámaras de televisión, sin noticieros esperando afuera. Pero Harfuch sabía algo que nadie más sabía. Esa primera ficha iba a hacer caer al menos 3 más. Y la última iba a ser la narcocasa que hoy todo México está mirando. Eso es lo que sabes, pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Harfuch no buscaba la casa de Bugambilias, buscaba el hilo, y ese hilo empezaba con un nombre que nadie conocía, en un punto de Morelos donde nadie estaba mirando. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que aquí no te contamos la versión recortada. Aquí te contamos la cadena completa. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita porque lo que viene a continuación cambia la lectura completa del operativo de Jiutepec. Para entender quién es realmente el adversario en esta historia, primero hay que entender el territorio. Jiutepec, Morelos, no es solo un municipio dormitorio de Cuernavaca, es un nodo, es un cruce, es una zona donde convergen rutas que vienen del Pacífico, rutas que bajan del centro del país y rutas que se distribuyen hacia el sur. La colonia Bugambilias en particular es una colonia popular de calles estrechas, casas de 2 niveles, tendederos en las azoteas, perros callejeros entre los carros estacionados. Una colonia normal, una colonia trabajadora y exactamente por eso, una colonia perfecta para esconder una operación de distribución. Porque nadie sospecha de la casa de la esquina, nadie sospecha del vecino que entra y sale a horas raras, nadie sospecha del flujo constante de motocicletas que paran 5 minutos y se van. Ese era el sistema. Y ese sistema llevaba operando, según fuentes que hablaron con este canal, no semanas, sino meses. Y la pregunta no es por qué cayó. La pregunta es ¿por qué tardó tanto en caer? La respuesta tiene nombre, y ese nombre es la primera ficha de la cadena. Ficha número 1. Para encontrar el inicio real de esta cadena, no hay que mirar en Jiutepec, hay que mirar fuera. Hay que mirar a una detención menor que ocurrió semanas antes en otro municipio de Morelos, en una intersección sin importancia. Un martes cualquiera, sin alias conocido, sin cargo relevante en ningún organigrama, un operador menor, lo que en la jerga del narcomenudeo llaman un puntero. Alguien que sabía hacia dónde apuntar el dedo, pero que no controlaba el dedo. Los noticieros no lo reportaron, las redes no lo mencionaron. Para todos, fue un arresto más en una temporada llena de arrestos. Para todos, excepto para el equipo de inteligencia que trabaja bajo coordinación de Harfuch. Para ellos, ese puntero era la primera ficha, porque ese puntero traía consigo algo pequeño, algo que no llamó la atención en el momento, algo que pasó por la cadena de custodia como un objeto irrelevante. Pero que cuando los peritos de la Agencia de Investigación Criminal lo abrieron, cambió todo el mapa. Quiero que te detengas un momento en eso. Un puntero sin importancia, en una colonia sin cámaras, con un objeto sin valor aparente, terminó siendo el punto exacto donde Harfuch decidió tirar la primera ficha. Eso no es casualidad, eso es trabajo de inteligencia. Y entonces revisaron lo que traía, y ahí empezó todo. Un teléfono de gama baja, de los que cuestan menos de lo que cuesta una despensa, sin patrón de pantalla, sin contraseña, sin nada que sugiriera que valía la pena revisarlo. Pero cuando el equipo de inteligencia de Harfuch lo conectó a sus sistemas, encontraron lo que no esperaban, una lista de contactos sin nombres, solo con apodos genéricos, conversaciones cortas, en clave, que en el lenguaje del narcomenudeo dicen mucho más de lo que parecen, ubicaciones compartidas que se borraban automáticamente, pero que el sistema forense
morelense logró recuperar, y entre esas ubicaciones una se repetía. Una se repetía día sí, día también, a horas específicas. Una dirección, calle Paseo de los Claveles, Colonia Bugambilias, municipio de Jiutepec. Ese teléfono era un mapa, y el mapa no señalaba a quien lo cargaba, señalaba a la casa que 2 meses después iba a reventar la Marina. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Ese hallazgo activó la segunda ficha, y la segunda ficha era más grande. Ficha número 2. Con los datos extraídos del teléfono del puntero, el equipo bajo coordinación de Harfuch identificó otros 2 puntos de distribución en Morelos, no en Jiutepec todavía, en Ayala y en Temisco, 2 municipios distintos, 2 casas distintas, pero conectadas por los registros del mismo teléfono a la misma red. Y esos puntos no eran información secreta. Esos puntos terminaron derivando semanas después en operativos reales y documentados. En Ayala, las autoridades aseguraron un inmueble completo, 12 dosis de cocaína, 5 dosis de marihuana, un arma corta, un cargador abastecido con 22 cartuchos, un teléfono celular más y una careta táctica. Una careta táctica. Quiero que visualices la escena exactamente como ocurrió. Esto ya no era un puntero con un teléfono prepago. Esto era un punto de distribución con equipamiento de combate. La diferencia de escala entre la primera ficha y la segunda es enorme. La primera fue un arresto sin cámaras. La segunda fue el aseguramiento de un inmueble completo con arma larga, municiones y equipo táctico. Y faltaban 2 fichas más. Y en Temisco, casi simultáneamente, las autoridades aseguraron otro inmueble, 57 dosis de marihuana, una báscula gramera, una libreta, una camisa táctica, una gorra táctica, una caja con 11 pipas de cristal y 7 encendedores. La libreta fue lo importante. La libreta tenía iniciales, tenía montos, tenía fechas y según fuentes cercanas a la investigación, también tenía referencias geográficas a una tercera dirección. Una dirección en Jiutepec. Harfuch no se sorprendió. Cuando le reportaron la conexión desde el centro de mando en la Ciudad de México, donde estuvo siguiendo cada movimiento en tiempo real, con líneas encriptadas abiertas hacia los comandantes en campo, solo dio una instrucción: continúen, como si ya supiera a dónde iba la cadena. Ficha número 3. Antes de que la Marina entrara a la casa de Bugambilias, hubo otra ficha que cayó. Y esta es la ficha que casi nadie está conectando con el caso. En el mismo municipio de Cuautla, también en Morelos, también en las mismas semanas, personal naval localizó y retiró 6 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en espacios públicos. Reubicaron 3 más, 9 equipos intervenidos en total. Piensa en la ironía operativa de eso. Las cámaras que la organización había instalado para vigilar a las autoridades, para detectar acercamientos, para mover mercancía con anticipación cuando vieran movimiento, se convirtieron en evidencia en su contra. Lo que construyeron para protegerse fue exactamente lo que permitió mapear su perímetro de operación. Esas cámaras no estaban ahí por casualidad. Estaban orientadas hacia accesos viales específicos, hacia esquinas estratégicas, hacia puntos de aproximación que solo importarían si tuvieras algo que esconder en la zona. Y al levantarlas, los analistas de inteligencia que respaldan al gabinete de seguridad mapearon el perímetro de protección de toda la red. Ese perímetro tenía un centro, y ese centro estaba en Bugambilias. La cadena no se detuvo, no podía detenerse. Cada ficha que caía empujaba a la siguiente con más fuerza, y faltaba la ficha más grande de todas. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Lo que sigue es la ficha que sí llegó a los noticieros, la ficha que vio todo México. Pero ahora tú la vas a ver con contexto. Ahora tú vas a entender por qué cayó cuando cayó. Ahora tú vas a entender que no fue suerte, fue cadena. Ficha número 4, 25 de mayo, Colonia Bugambilias, Jiutepec, Morelos, calle Paseo de los Claveles. A esa hora, la colonia está en su rutina normal, los puestos de la esquina cerrando, los perros callejeros entre las sombras, el calor que en Morelos nunca termina de bajar y un grupo de vecinos que llevaba meses sospechando pero callando, porque en colonias así uno aprende a no preguntar, y entonces empezó el despliegue, sin sirenas, sin luces intermitentes, solo motores avanzando por calles estrechas,
vehículos sin placas, elementos navales tomando posición en el perímetro, personal de Marina, de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, apoyo de la Fiscalía Regional Metropolitana, agentes del Centro de Operaciones Estratégicas, de la Agencia de Investigación Criminal. La orden judicial ya estaba firmada. Un agente del Ministerio Público había presentado la pesquisa ante un juez especializado en actos de investigación. El juez había autorizado el cateo. Todo en regla, todo dentro de la ley, todo respaldado en horas de inteligencia previa. El crujido de la puerta cediendo, el grito de identificación, Marina, al piso, adentro 12 personas, 7 mujeres y 5 hombres, Jonathan de 40, Pedro Damián de 46, Brian José de 18, Juan Carlos de 47, Humberto de 37, Mónica Marisol de 21, Evelyn Jonelli de 21, Fanny Elizabeth de 42, Ana Noemí de 18, Ruth Elizabeth de 34, María Alejandra de 21, Azucena de 33. 9 de ellos, según el reporte institucional, contaban con antecedentes penales, es decir, no eran primerizos, no eran víctimas de circunstancia, eran reincidentes, eran piezas de la red. Cuando las luces se encendieron, el inventario comenzó, y el inventario habla solo. Un arma de fuego con cargador abastecido, 205 dosis de cristal, 62 dosis de cocaína, 34 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 500 gramos, 2 básculas grameras, pipas de cristal, una cartera color morado y aquí me detengo, 200 bolsas tipo Ziploc vacías, 200 bolsas vacías esperando ser llenadas. Detente un segundo aquí y procesa esa cifra con una traducción humana. 200 bolsas no son para uso personal. 200 bolsas no son para distribución casual. 200 bolsas son la proyección de 200 dosis futuras, 200 ventas planeadas, 200 clientes esperados. Esa narcocasa no era una bodega, era una fábrica de empaquetado en tiempo real. Y esa cartera morada, que parece un detalle menor en el reporte oficial, esa cartera era el registro de movimiento del día. Cada bolsa con material sólido cristalino, cada bolsa con polvo blanco, cada bolsa con vegetal verde seco tenía un destino, tenía un comprador, tenía una hora de entrega, y todo eso estaba en el flujo de operación de un solo punto. Un solo punto, en una colonia popular de Jiutepec que llevaba meses moviendo cantidades industriales bajo la apariencia de una casa normal. Pero lo más valioso no brillaba. Lo más valioso era una de las básculas grameras, específicamente una báscula que los peritos identificaron por números de serie. Esa báscula no era nueva, esa báscula tenía un historial, y los analistas de seguridad consultados por este canal que pidieron no ser identificados señalan que el número de serie de equipos de pesaje es uno de los rastros más subestimados de las redes de narcomenudeo, porque las básculas se compran al mayoreo, se distribuyen entre puntos y dejan una huella documental. Esa báscula, según las primeras revisiones, había sido comprada en lote junto con otras que aparecieron semanas antes en Ayala, otras que aparecieron semanas antes en Temisco. La misma báscula, la misma red, las mismas manos detrás. El objeto más pequeño de la cadena fue el más importante, porque esa báscula confirmó en evidencia física lo que los teléfonos y las libretas ya habían sugerido. Las 4 fichas eran la misma operación. Y la operación tenía dueño. Repasemos la cadena completa para que la veas con claridad. Ficha número 1. Un puntero sin alias detenido en un punto sin importancia con un teléfono que abrió el mapa. Eso llevó a ficha número 2. 2 puntos de distribución en Ayala y en Temisco, con armas, cargadores, una libreta con referencias geográficas y equipamiento táctico, que reveló ficha número 3. Un perímetro de cámaras irregulares en Cuautla, que cuando fueron retiradas confirmaron el centro de operación, que conectó con ficha número 4. La narcocasa de Bugambilias en Jiutepec, con 12 detenidos, un arma, casi 300 dosis de 3 drogas distintas y 200 bolsas vacías que mostraban la capacidad real de distribución, de un teléfono prepago a una red que opera en al menos 4 municipios de Morelos, semanas de inteligencia, 4 operativos coordinados, más de 15 detenidos sumando todas las fichas, una sola cadena, y todavía falta una ficha más.
Si sumas todo lo decomisado a lo largo de la cadena, esto es lo que tienes. De ficha 1, las pistas digitales que abrieron todo. De ficha 2, en Ayala, un inmueble, 12 dosis de cocaína, 5 dosis de marihuana, un arma corta, un cargador con 22 cartuchos, un teléfono celular y una careta táctica. De ficha 2, en Temisco, otro inmueble, 57 dosis de marihuana, una báscula, una libreta, una camisa táctica, una gorra táctica, 11 pipas y 7 encendedores. De ficha 3, en Cuautla, 9 cámaras de videovigilancia intervenidas. De ficha 4, en Jiutepec, un arma con cargador abastecido, 205 dosis de cristal, 62 de cocaína, 500 gramos de marihuana en 34 bolsas, 2 básculas, pipas, una cartera morada y 200 bolsas Ziploc vacías. Traducción humana. 4 inmuebles asegurados, 3 armas, 3 cargadores con municiones reales, más de 300 dosis de droga lista para venta. 500 gramos de marihuana, equipamiento táctico para enfrentamiento, sistema de vigilancia perimetral y un total acumulado, sumando todas las fichas, de aproximadamente 27 personas vinculadas en distintos momentos al mismo entramado. Eso es lo que se desmontó, eso es lo que el comunicado oficial de la Marina no resume en una sola frase, porque la Marina solo reporta lo de su operativo específico. Pero cuando conectas las fichas, ves la red completa. ¿Cuántos meses crees que llevaba operando esa narcocasa antes de caer? Escríbelo en los comentarios, porque eso es exactamente lo que la Fiscalía Regional Metropolitana está tratando de determinar en este momento. La carpeta de investigación abierta no es solo por los hechos del 25 de mayo, es por la operación completa, por todo lo que esa casa movió antes de que la Marina llegara. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita. ¿Crees que fue casualidad que la primera ficha cayó? No lo fue. Harfuch sabía. Desde antes del primer arresto del puntero sin alias, sabía a dónde iba la cadena. Tenía reportes de inteligencia previos que señalaban actividad de narcomenudeo creciente en la zona metropolitana de Cuernavaca. Tenía cruces de información entre denuncias anónimas, patrones de tráfico y movimientos financieros sospechosos. No empezó por el puntero porque fuera el más importante. Empezó por él porque era el primer eslabón de una cadena que llegaba hasta la narcocasa de Bugambilias y posiblemente más arriba. Harfuch no tiró la primera ficha por accidente, la eligió. Un operador de inteligencia promedio habría ido directo a Bugambilias en el primer reporte, habría reventado la puerta sin tener el mapa completo y habría capturado a los 12, sí, pero sin entender la red, sin saber a quién más buscar, sin saber dónde estaban las cámaras, sin saber qué municipios tenían qué función. Harfuch no es un operador promedio. Harfuch fue por la cadena, ficha por ficha, porque sabía que cada ficha le daba la evidencia que necesitaba para la siguiente, y cuando llegó a la cuarta, tenía todo. Y aquí está el detalle que pocos noticieros están señalando. El operativo se realizó el 25 de mayo, pero la vinculación legal se cumplimentó hasta el martes 23 de junio, casi un mes después. ¿Por qué? Porque durante ese mes, el equipo de coordinación bajo el mando de Harfuch estuvo terminando de armar la carpeta, conectando esta ficha con las anteriores, construyendo el caso completo, no solo el de la casa de Bugambilias, sino el de toda la red. Harfuch no dijo operativo, dijo proceso. La diferencia no es semántica. Un operativo termina cuando se cierra la puerta, un proceso termina cuando cae la última ficha. La cadena tuvo 4 fichas, pero hay una más. Porque 12 narcomenudistas con 200 bolsas Ziploc vacías no son el final de la historia. Son la operación visible, son la parte que distribuye, empaqueta, vende. Pero alguien le entrega la mercancía, alguien decide los precios, alguien marca los territorios, alguien recibe el dinero al final del flujo y lo lava. Esa persona no estaba en Bugambilias, esa persona no estaba en Ayala, ni en Temisco, ni en Cuautla. Esa persona, según fuentes que hablaron con este canal, opera fuera del estado de Morelos. Esa persona tiene un perfil distinto, no usa teléfonos prepago, no usa carteras moradas, no empaqueta dosis a mano. Esa persona maneja la logística regional. Las fuentes lo conocen como el distribuidor de Morelos, sin nombre conocido, sin foto pública, pero con un perfil financiero que la unidad de inteligencia financiera ya está rastreando. La cadena no terminó en Jiutepec, solo se pausó. Y Harfuch ya sabe cuál es la siguiente ficha. Cuando caiga, la cadena va a crecer. Y lo que creías que era grande, la narcocasa de Bugambilias con 12 detenidos, va a parecer pequeño comparado con lo que viene.
Detente un momento y piensa en lo que esto significa. 12 personas detenidas, 12 personas con nombres, edades, antecedentes, familias, vecinos, historias, 9 con antecedentes penales previos, 3 sin antecedentes, 3 que entraron a esa casa quizás por necesidad económica, quizás por presión, quizás por una decisión que parecía menor, y ahora están bajo investigación por delitos contra la salud, por posible asociación delictuosa, por portación de arma de fuego. Detrás de cada dosis decomisada hay una venta que no ocurrió. Detrás de cada venta que no ocurrió hay una familia en Jiutepec que no recibió la dosis. Detrás de cada familia hay vecinos que llevaban meses pidiendo que alguien hiciera algo con la casa de la esquina. Esos vecinos hoy pueden dormir un poco más tranquilos, pero solo un poco, porque saben que la casa de la esquina puede repetirse. Saben que mientras existe el distribuidor va a haber otra casa, en otra colonia, en otro municipio. Y la cadena va a tener que volver a empezar. Regresa al inicio de este video. 12 detenidos, un arma, drogas, una narcocasa reventada en Bugambilias. Eso es lo que ves hoy, pero ahora sabes que eso no empezó hoy. Empezó con un puntero sin alias, en un punto sin importancia, con un teléfono prepago que nadie habría considerado evidencia. Una sola ficha, una colonia popular de Jiutepec en un martes cualquiera. Nadie lo vio, nadie lo reportó, nadie le dio importancia. Nadie excepto Harfuch, porque Harfuch sabía que esa ficha no era la primera que caía, era la primera que él empujaba. Y cuando Harfuch empuja una ficha, no se detiene hasta que cae la última. La próxima ficha ya tiene fecha en los archivos del Gabinete de Seguridad. Y cuando caiga, vas a querer ser el primero en saberlo. Suscríbete ahora, activa la campanita, porque cuando rompa la noticia del distribuidor de Morelos, este canal va a tener el contexto completo antes que nadie. La historia no terminó en Bugambilias, apenas encontró su siguiente capítulo.